primer reunión del año 2023, miércoles 4 de enero del 2023. Bienvenido, me alegra que estés en esta reunión. Gracias por tomar el tiempo, gracias por ingresar, por conectarte, por querer alimentarte espiritualmente. Somos el pueblo elegido por Dios. Nuestro tema del año es elegido. Y nuestra prédica se llama Elegido para adorar. Dios nos crió para poder tener una relación cercana con nosotros. Dios nos crió para poder nosotros contemplar su hermosura, nosotros admirarlo, adorarlo. Esa es la razón por la que Dios nos crió. Y la razón por la que nos crió era porque Él quería estar cercano a nosotros. Cuando Dios crió todo, Él llegaba a tener comunicación con Adán y con Eva. Llegaba y no era la intención de Dios llegar y deleitarse en los árboles, en los animales, sino en Adán, alguien que fue criado a su semejanza. Pero eso se perdió, esa relación se perdió. Lo vamos a ver a lo largo de este mensaje, en donde podemos entender que cuando adoramos a Dios es algo que sale desde adentro de nuestras vidas, no desde afuera. Sí, adorar también se manifiesta de una manera externa cuando nos postramos, cuando nos arrodillamos. Eso es una manifestación externa, pero debe de ir conectado con el interior. No solamente exteriormente, sino interiormente. Cuando oramos, cuando alabamos, cuando adoramos a Dios, debe nacer del corazón. Nosotros podríamos decirle a una persona, mira, ora, arrodíllate para orar, canta. Y esa persona podría hacerlo, podría arrodillarse, podría cantar, podría tener una posición de oración, pero si no sale desde adentro del corazón, de una transformación profunda y espiritual, de una vida, de un caminar con Dios, con Cristo, entonces solamente va a ser algo externo. Por eso es que hay personas que de una u otra manera dejan de orar, dejan de arrodillarse, dejan de alabar a Dios, y comienzan a pensar, es que yo no siento ese deseo, por supuesto, porque eso nace del interior, de cómo nosotros trabajamos el interior y entendemos de cómo nosotros podemos tener esa comunicación con Dios. Así que hoy vamos a centrarnos en ser elegidos para adorar a Dios y vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. Ojalá que comiences un plan de lectura bíblica en este nuevo año. Te recomiendo uno que comience de Génesis y termine en Apocalipsis y puedas terminar de leer toda la Biblia. Y hoy vamos a estar enfocados en gran parte de este mensaje en el libro de Génesis. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de ser tu pueblo. Gracias por habernos escogido entre tantas personas, entre millones de personas sobre la faz de la tierra. Te fijaste en cada uno de nosotros y permitiste que comenzáramos a ser parte de tu pueblo. Señor, transfórmanos, transforma nuestros corazones. Forma en Costa Rica una iglesia que te adore desde lo profundo del corazón. No permitas que nos basemos en, Señor, adornos externos o manifestaciones externas, sino todo lo que sucede en nuestras vidas venga del interior de nuestros corazones. Que entendamos lo maravilloso de restaurar esa relación contigo cuando nacimos de nuevo. Pero, Señor, permite que luchemos contra las tentaciones, contra el llamado, Señor, a tener una vida como el mundo la tiene. Y más bien, continuar, Señor, en una vida entregada a ti, Señor. Una vida de adoración, de alabanza y consagración a ti, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice a sus familias. Protégenos, provéenos de lo mejor, Padre. Permítenos ser fieles hasta el último día de este año y el resto de nuestras vidas. Y permite, Señor, que cada uno de mis hermanos puedan comprender este mensaje. Te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una frase del doctor A.W. Tozer y dice, fuimos creados y estamos aquí no para satisfacer el apetito inmediato, sino para un propósito mayor, más importante y eterno, que podamos adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Una vida sin Dios siempre será una vida vacía. Nosotros estamos aquí no solo para disfrutar de los placeres de la vida, de las cosas que Dios nos permite tener. Estamos aquí para poder adorar a Dios y un día estar en la eternidad con Él. Tengamos mucho, tengamos poco, lo más importante es que el propósito de Dios para nuestras vidas es que le adoremos y que nos deleitemos estando en Él.
que sintamos ese deseo. No sé cómo es tu carácter, pero hay personas a las que no se les necesita decir ve a la iglesia, sino van a la iglesia con ánimo, con alegría, llevan a sus familias, van a la lectura bíblica, van a la oración, pero hay otras personas a las que hay que estarles diciendo, hey, vamos, levántate, ven. Y esa persona se queda muchas veces pensando, ay, no sé, no estoy seguro, inclusive algunas veces se puede hasta acomodar en la adoración, en la oración, en la alabanza, en ir a la iglesia, en compartirle las buenas noticias de salvación a otras personas y necesita constantemente que se le diga, hey, vamos, sé parte de ese plan. Mi pregunta para ti hoy es, espiritualmente, ¿dónde estás? ¿Eres de las personas que le dice a otros, vamos, alabemos a Dios, seamos fieles, glorifiquemos a Dios? ¿O eres de las personas que esperan que otros te digan, vamos? Vamos a ver la naturaleza desde Génesis, la naturaleza del ser humano, de cómo funciona. Y comenzamos en Génesis 1, 26 y 27. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ven un recordatorio que aquí Dios creó hombre y mujer, no intermedios. Entonces, lo que Dios creó fue alguien a su imagen y semejanza, alguien con quien él podía tener esa comunicación. Dios creó al hombre para que el hombre pudiera admirar a Dios, pudiera adorarlo, pudiera exaltarlo, y para que el hombre se deleitara en Dios, pero también Dios creó al hombre para deleitarse en ese hombre, en ese ser que era a la imagen y semejanza. Más que los animales, más que toda la creación, así fue hecho el hombre y la mujer. Entonces, esa fue la razón. Dios creó al hombre con un propósito. Y es que sin propósito vamos a la deriva, sin propósito tarde o temprano nos sentiremos vacíos. Y no solo estoy hablando de propósitos en esta vida, de metas, de planes, de cosas que quiero alcanzar en este año 2023 o en el resto de la vida, no, sino en el propósito que decía el doctor A.W. Tozer de adorar a Dios y estar con Él por la eternidad. Entonces aquí vemos la creación del hombre, la razón, la cercanía que Dios quería tener con el hombre. Dios iba a visitar al hombre, se comunicaba con él, se deleitaba en esa presencia. Y luego dice aquí en este versículo 31 de Génesis 1, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Dios, a través de su palabra, nos dice que Él consideró que todo era muy bueno. Y si Dios lo dice, en realidad era muy bueno. Te puedes imaginar ese jardín en donde vivía el hombre, donde Dios iba a conversar con el hombre, el clima perfecto, el alimento que se anhelaba, la vida sin tener vergüenza, sin tener enfermedades, sin tener envidias, odios, sin tener nada que lastimara el corazón. Dios dijo que todo era muy bueno. Entonces, lamentablemente, esto es lo que perdió el hombre cuando cayó en pecado. Continuamos aquí en el capítulo 2, versículo 25. Dice, en ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Esta es la relación de pureza del hombre con ojos llenos de pureza en donde no sentía vergüenza. Y es que la humanidad, aunque trate de engañarse, tarde o temprano sentirá vergüenza de una vida de pecados. Tarde o temprano sentirá ese peso en su corazón del daño a otras personas o a sí mismo. Pero aquí en esta relación de la creación de Adán y Eva, de la creación del ser humano, del hombre, dice que no se avergonzaban aunque estaban desnudos. Había una relación de pureza extrema. Y esa era la relación que se tenía, pero esa pureza se terminó a través del pecado. Dice en Génesis 3, versículo 8 al 10, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás?
El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tratemos de entender lo que está sucediendo. La serpiente engañó a la mujer también compartió con el hombre la tentación de comer del fruto prohibido, comieron, pecaron ante lo que Dios les había dicho que no hicieran, y entonces comenzaron a ver con vergüenza las cosas, ya no tenían esa relación con Dios. Dice que Dios andaba recorriendo el jardín buscándolos y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre respondió, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Hoy la humanidad está tratando de hacernos sentir, está tratando de hacerle ver a las personas que todo lo que ocurre es normal. Un asesinato es normal, violaciones son normales, vivir en inmoralidad es normal, vivir en pecado es normal. Y eso es lo que están tratando de transmitirle al ser humano, quitando los principios bíblicos, quitando lo que Dios ha dado a conocer al ser humano, pero lo que nunca van a quitar es lo que Adán sintió internamente, sintió esa vergüenza, sintió ese pecado. Sea como sea, lo disfracen como lo disfracen, tarde o temprano las personas sentirán ese vacío. Y es que todo está mal hasta que Dios realmente lo cambia. Hasta la persona más increíble, más generosa, pero sin Dios está mal hasta que Dios pone en orden y hace nacer de nuevo a esa persona. Entonces, aquí estaba Dios recorriendo y es que de esto se trata. Cuando el hombre estaba en el jardín y tenía esa rectitud con Dios, esa comunicación con Dios, se dejaba ver, se dejaba conversar con Dios, los dos conversaban con Dios, los dos se comunicaban con Dios, pero cuando ya pecaron, entonces sintieron miedo, sintieron vergüenza y se escondieron. Entonces, ¿dónde estás? Es una pregunta que constantemente Dios le hace a la humanidad. ¿Dónde estás? Entonces, si eres una persona que normalmente se esconde, tienes que buscar dentro de ti que has perdido esa cercanía del primer amor, has perdido ese deseo de alabar a Dios y glorificar a Dios. Quizás algunas veces lo has hecho de una manera externa, ir a una reunión o inclusive ahora que lo estamos haciendo de manera virtual hay personas que ni siquiera les interesa. ¿Por qué? Porque están escondidos. Pasan toda una semana esperando el domingo y incluso algunos ni siquiera el domingo, sino siguen conectados virtualmente y están escondidos. Están ahí escondidos como Dios buscándolos porque perdieron algo, perdieron esa relación con Dios, perdieron esa relación con el pueblo de Dios y perdieron esa relación del propósito de Dios. Alguien que tiene el propósito de Dios constantemente se levanta pensando en Dios, pensando a quién puedo ayudar espiritualmente, a quién invito para que venga a escuchar de la palabra de Dios, está ahí y Dios no le tiene que preguntar dónde estás. Si alguien tiene que decirte a ti dónde estás, si te dice, ¿por qué no vienes a la iglesia? Vamos a la iglesia, ven a la iglesia, es porque has perdido algo. Has perdido el corazón en el interior de arrodillarte, de alabar y de glorificar a Dios y de poder propagar las buenas noticias de salvación. Entonces ahí es donde tienes que trabajar en el interior, de poder rogar a Dios que te dé el corazón y también poder ver qué cosas puede haber en el corazón que van en contra de la voluntad de Dios. El pecado comienza a erosionar la relación con Dios. Necesitamos constantemente sentir el peso del pecado en nuestras vidas, avergonzarnos, ir con Dios, pedir perdón y determinarnos a no volver a caer para tener un corazón de adoración y alabanza a Dios. Aquí en Génesis 3:21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. En el 23 dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Mira, Dios todavía en su infinita misericordia y gracia le dio ropa de pieles a Adán y Eva. Ellos se habían hecho ropa de plantas, de una higuera. Se habían hecho, eso es lo que yo recuerdo, que se hizo ropa de plantas. ¿Y cuánto dura una planta? Se rasga, se rompe. Pero Dios
le hizo ropa de pieles. Así es Dios. Dios nos sigue proveyendo, pero lamentablemente hay personas que se deleitan en lo que Dios les da, en lo que Dios les permite. Imagínate si les da muchísimo, lamentablemente se van a deleitar en eso que Dios les dio. Y dice que Adán y Eva fueron expulsados, se perdió esa conexión, esa cercanía del jardín del Edén por lo que ellos habían hecho. Entonces, cuando una persona pierde la conexión con Dios, no es de la noche a la mañana, es algo que va permitiendo, es algo que ya no va trabajando en su corazón, que se comienza a deleitar en las cosas comunes de este mundo, el trabajo, el entretenimiento. El entretenimiento llámese de muchas maneras, pueden poner cualquier cosa en lugar de Dios. La comodidad. Hay personas que pueden ser sumamente cómodos y la indiferencia significa que algo se perdió internamente. Si nosotros fuimos elegidos para adorar, Dios no quiere una adoración vacía. Dios no quiere una adoración solamente una manifestación externa. Dios quiere algo interno, algo que alguien decide, yo quiero ser transformado. Cuando nacimos espiritualmente, a través de la Biblia, a través de la iglesia, Dios nos da herramientas para crecer en el interior y que el exterior se manifieste. Pero hay personas que no les ha interesado crecer y por eso normalmente viven escondiéndose, no están cercanos, constantemente no los vemos, constantemente están esperando que alguien los llame, que alguien esté diciéndoles, ¿dónde estás? Ven a la iglesia, en lugar de ser las personas que están buscando a otros, que están animando a otros a que lo hagan. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Eres normalmente de los que le dicen a otros, cantemos, o eres de los que se quedan callados? ¿Eres de los que normalmente aplauden a Dios y le animas a otros a que lo hagan, o eres de los que están con los brazos aquí? ¿Eres de los que le dicen a otros, oremos, o eres de alguien que tiene que esperar que alguien te invite a orar? O posiblemente, si nadie te invita, nunca has orado con otra persona. Entonces, lamentablemente se perdió la relación. Cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien se hunde en pecado, cuando alguien toma su determinación de separarse, eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana. La mujer escuchó la voz de la serpiente. Esa era la relación que tenía. Si estás alejado del cuerpo de Cristo, si estás alejado de la palabra de Dios, de la oración, y estás escuchando lo que el mundo te dice, lo que los compañeros de trabajo, de estudios, vecinos que son mundanos te dicen, entonces comienzan a endulzarte el oído, inclusive podría ser seducido o seducida a una vida romántica con alguien que no es cristiano o cristiana. Entonces eso es lo que constantemente comienza a robar el corazón y a perderte. Podríamos pasar muchas horas escuchando cómo personas han sido defraudadas por haber confiado en otras. De hecho, la Biblia dice, maldito aquel que pone su confianza en otra persona. Entonces, tenemos que tener cuidado que seamos nosotros los que influimos a otras personas y no somos nosotros los que somos influenciados para perder esa comunicación y esa relación con Dios como la perdió Adán y Eva. Eso fue lo que sucedió con ellos. Dice, la manera de poder recuperar eso que se perdió, pues es centrándonos desde adentro. Veamos el ejemplo aquí en dos salmos que vamos a leer, el Salmo 95 y el Salmo 96. Cuando alguien se enfoca en la parte interna y comienza a dar pasos, no porque tiene que hacerlo, sino porque busca glorificar a Dios, busca tener una cercanía con Dios. No importa las circunstancias que los rodean, no importa si son pocos los que llegan a una reunión presencial en la iglesia o son muchos, no importa si al frente el ministerio de alabanza es gigantesco o es pequeño, no importa si son pocos o muchos los que sirven, pero cuando una persona llega y decide, yo voy a llegar a alabar a Dios, así seamos dos o más, esa persona está tratando con su corazón de restaurar lo que se perdió. Todo el ser humano está perdido hasta que nace de nuevo y restaura esa relación con Dios, nacer de nuevo. Por eso es que muchos de nosotros un día nacimos de nuevo y comenzamos y aprendimos a amar a Dios, aprendimos a adorarle, a alabarle, a orar a Él. Nos dedicamos 100% a Él y hoy es parte de nuestras vidas. Cargamos su palabra en nuestros corazones, leemos la Biblia, le compartimos a otras personas, queremos compartir estudios bíblicos a otras personas y constantemente estamos diciendo a otras personas, acompáñanos, vente, estamos animados. Pero si eso no está en ti, tienes que
restaurar desde el interior el adorar a Dios. Que no olvides que fuiste elegido. Si naciste de nuevo, pero lo has perdido, quizás te está pasando lo mismo que Adán y Eva. Vistes muchas bendiciones, has disfrutado del pueblo de Dios, de tantas cosas, quizás has tenido manifestaciones de Dios, pero lo estás perdiendo. ¿Por qué? Porque has puesto el oído a lo que Satanás te ha dicho a través de las circunstancias que te dicen alrededor. Es normal no orar, es normal no cantarle a Dios, es normal no ir a la iglesia, es normal no leer la Biblia, es normal no ayudar a otra persona, es normal. Y a veces escuchas una llamada, un mensaje como este, en donde te pregunto, ¿dónde estás? Ojalá que quienes se desaparecen constantemente escuchen este mensaje. Si eres de las personas que están ahí constantemente, el Salmo 95 y el Salmo 96 te describen a ti. Si estás viviendo de esta manera, te felicito porque este Salmo 95 y 96, eso eres tú. Mira lo que dice el Salmo 95. Vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias. Cantémosle himnos de alabanza. Dios, nuestro Dios es poderoso. Él es el rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas. Si tú recuperaste, si te has mantenido con ese corazón internamente de cercanía a Dios, constantemente anhelas ir a cantarle a Dios con alegría, alabarlo. Estás claro que Él es quien te salvó, estás deseoso de ir a darle gracias, de cantarle himnos de alabanzas. Y es más, le dices a otras personas, vamos, cantemos, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias, cantémosle himnos de alabanza. Ese es un corazón restaurado, recuperado. Yo te invito a que si no tienes este corazón, tienes una buena razón para humillarte y arrepentirte delante de Dios. Y poder decirle a Dios, Señor, yo no tengo ese corazón, por favor, dámelo. Por favor, transforma ese corazón. Hermano, si tienes ese corazón, te felicito porque estás viviendo como ese elegido para adorar a Dios. Hay algo interno en ti que te lleva a decir, vamos, cantemos, alabemos, demos gracias. Eres esa persona y sabes que estés al lado de alguien es tan animante, que otra persona te vea es tan animante. No se necesita estar detrás de ti diciéndote que vengas a una reunión, que estés participando, sirviendo, porque eso nace de lo más profundo de tu corazón. Elegido para adorar. Es alguien que tiene este corazón, alguien a quien Dios tiene que ir preguntándole, ¿dónde estás? Posiblemente Dios ha enviado a alguien a preguntarte, ¿dónde estás? Tal vez te has desaparecido. Mira, en el pasado nosotros comenzamos con la pandemia en reuniones virtuales y mucha gente se conectaba. Ahora hay personas que uno dice, ¿cuáles son sus prioridades? Ni siquiera una reunión virtual y yo sé que van a venir los argumentos. Ay, es que a mí lo de virtual no se me da. Es que yo pienso que debe ser presencial. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque posiblemente no eres de los que les dice a otro, ven, vamos, te invito, vente. Sino eres de los que comienzan a esconderse y Dios tiene que preguntar dónde estás. Eso es peligrosísimo porque un día, inclusive las reuniones presenciales, ya no vas a asistir. Y eso ya lo hemos visto con personas. Después de la pandemia hubo gente que murió espiritualmente porque se escondió. Hubo gente que comenzó a pensar, no es que todavía es arriesgado no ir a lo presencial. Y quiero decirte, en todas las iglesias alrededor del mundo, personas le pasó como a Adán y a Eva, murieron espiritualmente, perdieron esa relación con Dios, esa relación con Cristo. Pero anhelo que la iglesia en Costa Rica sea una iglesia en donde cada uno es elegido para adorar a Dios y refleja el Salmo 95. Dice aquí en el versículo 6 al 7, vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él no es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, estamos bajo su cuidado. Mira, nuevamente
el elegido para adorar, el que le sale de lo más profundo del corazón, dice, vamos, arrodillémonos, adoremos a Dios, nuestro Creador. Y está claro que dice, pertenezco a Dios, soy su pueblo, Él es mi pastor, soy su rebaño y estoy bajo su cuidado. Hay personas que dicen, abandono a Dios, me voy de la iglesia y no se dan cuenta que pierden esa cobertura espiritual que la Biblia nos dice de ser su pueblo, de ser nuestro pastor, de que estamos bajo su cuidado, que somos su rebaño. Debemos de tener cuidado con eso. Esos son los beneficios de adorar a Dios desde lo profundo del corazón, que nos convertimos en el Salmo 95 y el Salmo 96. Mira lo que dice el Salmo 96, versículo del 1 al 3. Vamos, habitantes de este mundo, cantemos a Dios un nuevo himno. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día sus victorias. Anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Nuevamente, alguien diciendo, vamos, cantemos a Dios. Te invito para que ese sea el propósito de este año 2023 en tu vida, pero el resto de tu vida también, que desde lo más profundo un día puedes decirle a alguien, vamos, que le puedes decir a alguien, cantemos alabanzas, que le digas a alguien, celebremos las victorias de Dios, que le digas a otras personas, anunciemos, no solamente voy a anunciar, sino anunciemos las grandezas, las maravillas de Dios entre todas las naciones. Continuamos en el versículo 4 al 6. Grande y digno de alabanza de nuestro Dios y más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones son dioses falsos, pero Dios hizo los cielos. Lleno está su santuario de majestad y esplendor, de poder y belleza. Nuevamente, el elegido para adorar, el entregado desde lo profundo del corazón, reconoce quién es Dios, se deleita en Él, dice que Dios es grande, digno de alabanza. Y cuando estamos en una reunión virtual o una reunión presencial rodeados de otros hermanos, cuando estamos estudiando la Biblia con alguien o cuando estamos solos en silencio orando a Dios, nos damos cuenta que el esplendor y el poder y la belleza de Dios es algo maravilloso que llena el lugar donde nosotros nos podamos encontrar. Y del versículo 7 al versículo 9 dice, pueblos todos reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndanle homenaje. Vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas, adórenlo como él se merece. Inclínense ante él en su santuario majestuoso, que toda la tierra le rinda homenaje. Yo creo que los seres humanos todavía no han aprendido la lección. Vino una pandemia que terminó con el bienestar económico de mucha gente. Vino una pandemia que quitó la vida de millones de personas alrededor del mundo. Vino una pandemia que le robó la espiritualidad a todas o a muchas personas que no estaban tan compenetrados en Dios. Y aquí nos está diciendo el Salmo 96 que debemos de reconocer a Dios y rendirle homenaje. Hay personas que siguen confiando en el ser humano, que siguen confiando en las riquezas en lugar de entender que es Dios a quien tenemos que adorar. Todo lo de este mundo es pasajero, aún las mismas personas. Tú y yo somos pasajeros, pero Dios es eterno. Y mira, solamente alguien que entiende esto es alguien que va a venir a ofrendar de corazón también. A veces podemos ver personas que ofrendan para que Dios les dé más. Y Dios nos bendice a todos y por supuesto que Dios toma en cuenta cuando ofrendamos. Pero cuando lo hacemos por adorarlo como Él lo merece, es algo más profundo. No adorarlo como yo pienso que Él debe ser adorado. No adorarlo como mi comodidad me lleva a adorarlo, sino como Dios se lo merece. Dice, inclínense ante Él. Eso es lo que está diciendo el Salmo 96 y está diciendo que toda la tierra le rinda homenaje. ¿Dónde estás? ¿Eres alguien que adora a Dios desde lo más profundo o este principio de año o el resto del año vas a tener que arrepentirte de no estar conectado con Dios? Que andas como anda todo el mundo. Navidad y el fin de año era para adorar a Jesús, para compenetrarnos más. Sin embargo, hubo personas que se desaparecieron de la congregación en ese entonces. No supimos ni dónde andaban ni dónde estaban.
ojalá que estuvieran compenetrados en Dios. Ese es el momento de volver, de renovar, de comenzar siendo una persona que entiende que es un privilegio ser elegido para adorar a Dios, de que seamos personas que nos inclinamos ante Dios, que veamos y nos deleitamos en que toda la tierra le pueda rendir homenaje a Dios. Si estás escuchando este mensaje, si eres parte del pueblo de Dios, eres alguien que tiene el privilegio de tener los ojos de Dios puestos en ti. Por alguna razón muy importante, Dios te escogió para que fueras parte de su pueblo, que le pertenecieras a su pueblo, pero no dejes que las circunstancias, que tu propio corazón te lleve a esconderse y que Dios tenga que decirte dónde estás, sino que Dios se deleite en ti, que eres de las personas que dice, vamos, hagamos, anunciemos, adoremos, ofrendemos, inclinémonos, arrodillémonos, porque esa es la persona que Dios está buscando para que le adore. Y tú has sido elegido para adorar a nuestro Dios poderoso, maravilloso y majestuoso. Feliz noche.